La obra del Espíritu Santo es importantísima en nuestras vidas. Y es por eso que hemos comenzado en esta mañana a celebrar Pentecostés. Hoy 9 de junio, domingo de Pentecostés. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Hemos comenzado estas celebraciones y ya veréis que habrá más, os lo anunciarán, pero hoy comienza el fuego en nuestras vidas. Es por eso, queridos hermanos, que queremos hablar en esta mañana acerca de la importancia de restaurar el verdadero Pentecostés. Restauremos el verdadero Pentecostés. Busquemos en nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque habla nuestras vidas. Te pedimos que ministre en nuestros corazones y cumple el propósito con la cual tú la envías a nosotros. Invocamos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en esta mañana para que se mueva con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pentecostés en latín, Pentecoste, y precisamente proviene de Pentecostos en griego. Es una frase que desde el hebreo se translitera al griego y del griego al latín y de allí pues a las lenguas romances. Significa 50 o 50 días después. En el Antiguo Testamento, Pentecostés es tipología, simbología escatológica o de las profecías que vendrían. Así que Pentecostés se celebra, es una celebración hebrea de la nación de Israel, se celebra 50 días después de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Pues aquella celebración que la nación hebrea tiene hasta el día de hoy, donde se recuerda la salida de Egipto. Recordad cómo había juicio, Dios envió 10 plagas, pero el faraón no dejaba salir al pueblo hebreo de Egipto. Así que envió la última, la muerte de los primogénitos egipcios. Y les dijo a la nación de Israel: tomad un cordero y sacrificadlo, y comeréis legumbre y hierbas amargas. Y este cordero lo vais a cocinar, a cocer, os lo comeréis, y con su sangre pintaréis el dintel de la puerta, y el ángel de la muerte no pasará por vuestras casas. Seréis redimidos. Así que ese momento histórico de la nación de salir del cautiverio, pues en Pentecostés se celebra, en la Pascua se celebra, y Pentecostés viene a ser 50 días después de esa Pascua. La nación ya había salido de Egipto, ahora estaba frente al monte Sinaí, y estaba Moisés y había ido a buscar los 10 mandamientos, el decálogo, la ley de Dios. Se fundaba en el monte Sinaí, aquel monte que humeaba con la presencia de Dios, la nación de Israel, con leyes. El decálogo o 10 mandamientos es la constitución que el Señor les daba para que hiciesen todo conforme a la voluntad de Dios, y esto regulaba el culto y la manera de vivir y actuar. Así que Pentecostés para el mundo judío, para el judaísmo, para los hebreos, es fundación de la nación hebrea. Precisamente por ello, esta fiesta se celebra con muchos productos lácteos, porque se enseñaba que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, de la Torá, o sea, de los libros de los profetas, el Pentateuco.
Y ellos en su tradición dicen, debemos beber de esta leche como niños que se alimentan de la leche materna, porque es alimento a nuestras vidas. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es alimento a nuestras vidas? Aleluya. Así que luego de esta celebración se unió las fiestas de las primicias o primeros frutos. Así que hasta día de hoy Pentecostés es fiesta de los primeros frutos, pero fiesta de celebración de la fundación de la nación hebrea. Y mire usted que por ahí escuchará cómo hace menos de 100 años, justo después de la Segunda Guerra Mundial, se reconoce a Israel como nación ante Naciones Unidas. Y ellos estaban celebrando, creo que era el 70 aniversario, hace poco, de la nación. Así que ellos recuerdan aquella primera fundación y es lo que celebran litúrgicamente hasta hoy. Pentecostés es simbología escatológica, profética, de esta fundación de la nación, y hasta el día de hoy ellos celebran lo que se llama el Shavuot, ese Shavuot o fiesta de las primicias, donde hay muchos productos lácteos de los primeros frutos y de la fundación de la nación hebrea. Pero también en el Shavuot ellos aceptaban a los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Es el momento del año donde todos los gentiles conversos, como recordamos que Rahab la ramera, Ruth y tantos otros personajes bíblicos, pues aceptaron el judaísmo y vinieron a pasar a ser parte del pueblo de Dios. Así que Pentecostés es el momento inclusivo donde los de lejos, donde los gentiles, donde los que estaban lejos de la presencia de Dios ahora pueden venir a ser parte del pueblo de Dios. Asimismo, en el Nuevo Testamento, Pentecostés es cumplimiento profético. Ya no simbología de lo que iba a venir, sino cumplimiento profético de lo que estaba ocurriendo. En aquel día de Pentecostés, mientras se celebraba en Jerusalén el Pentecostés, y habían venido muchos peregrinos de muchas naciones judaizantes y judíos en la diáspora, en la emigración, el exilio, al templo de Jerusalén. Allí, en Pentecostés, se derramó el poder de Dios y descendió el Espíritu Santo. Fue en ese día cuando se cumple lo que antes fue tipología. Y si en el Pentecostés veterotestamentario se fundaba la nación hebrea, en el Pentecostés novotestamentario se fundaba la iglesia. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuándo se fundó la iglesia? ¿Cuándo se fundó la iglesia? ¿Cuándo se fundó la iglesia? No lo oigo. ¿Cuándo se fundó la iglesia? En Pentecostés. ¿Con qué? Con el descenso, la venida del Espíritu Santo. Entonces, en Pentecostés se funda la iglesia cristiana. Aparece una nueva ley, la ley del Espíritu. Aparece una nueva ley, una nueva dimensión que ya no era el decálogo, ya no eran esos 10 mandamientos, ya no era la ley de la nación hebrea, era la ley del Espíritu. Y es por eso que la palabra del Señor en Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese espíritu de vida que habitaba en Cristo Jesús, ese espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo, ese espíritu que habitaba en él, a pesar de que él era segunda persona de la Trinidad y era Dios encarnado, en él también estaba el Espíritu Santo, y por eso él decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El ministerio de Cristo fue un ministerio didáctico. Él mostró con su ejemplo lo que debíamos nosotros hacer. ¿Necesitaba Cristo el bautizo en agua? No. Por eso le dice Juan, ¿y tú vienes a mí? Si yo soy quien debo y yo no soy digno ni de desatar la sandalia de tus pies, ¿cómo vienes tú a mí? Y le dice, es necesario que en mí se cumplan todas estas cosas. Y después de ser bautizado, ministerio didáctico, fue empoderado por el Espíritu Santo, aunque él era Dios. Y sale a evangelizar, y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a este oíd. Trinidad, aleluya.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo operando en la salvación de la humanidad. Y ese Espíritu Santo que el propio Hijo había dicho, no os quedaréis huérfanos, os enviaré al Espíritu Santo y Él os guiará a toda verdad y conocimiento. Ese Espíritu Santo que baja en Pentecostés, en las fiestas de las primicias, generó los primeros frutos de la nueva iglesia. 3,000 personas aceptaron a Cristo por la prédica de Pedro en aquel día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se sigue cumpliendo la analogía profética, la simbología, la tipología escatológica. En ese día de Pentecostés, muchos de los que habían venido de lejos aceptaron a Cristo. Y escucharon en su propia lengua la palabra de Dios, y dice la palabra, y fueron a sus tierras hablando lo que habían oído. ¿No era acaso Pentecostés momento de apertura para que otros no judíos, para que los gentiles viniesen a formar parte del pueblo de Dios en la antigüedad? Ahora, a través del Pentecostés, venían muchos de otras naciones a ser parte del nuevo pueblo, de la nueva nación, del nuevo remanente de Dios, que somos tú y yo también. ¡Aleluya! 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 ¿Estás contento de ser parte del pueblo de Dios? Hay algunos creyentes que piensan que si no te judaizas y tocas el sofá todos los cultos y tienes la minora detrás en el altar, y si no te judaizas y comienzas a celebrar todas estas celebraciones, no vas a ser parte del pueblo. Pues no, se fundó en Pentecostés y yo soy parte del pueblo de Dios. ¡Aleluya! Tú eres parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Pentecostés es júbilo, Pentecostés es gozo, Pentecostés es fundación de la iglesia cristiana, Pentecostés es apertura para que todos conozcan del amor de Dios, de la bendición de Dios, del poder de Dios, de la capacitación de Dios que tienes para sus vidas. Pentecostés hoy sigue significando derramamiento capacitador del Espíritu Santo. Para la iglesia ortodoxa griega, armenia, rusa, toda la iglesia ortodoxa, para la iglesia copta en el norte de Egipto, para toda la iglesia evangélica e incluso para parte de la iglesia católico romana, la iglesia necesita un derramamiento del poder de Dios. ¡Aleluya! La iglesia necesita del derramamiento del poder de Dios. Yo necesito del derramamiento del poder de Dios. ¿Lo quieres confesar conmigo? Yo necesito del derramamiento del poder de Dios. Aleluya. Lo necesitamos. Muchos tras la religiosidad y el paganismo han perdido el Pentecostés. Y es por eso que estamos teniendo como temática en esta mañana, restauremos el verdadero Pentecostés. Restauremos el verdadero Pentecostés. La idolatría ha permitido que la iglesia romana sustituya la obra y la persona del Espíritu Santo por otras cosas, como por ejemplo el Papa, a quien llama vicario o sustituto. Vicario significa sustituto en latín. Vicario de Cristo en la tierra. Pero Cristo no dijo, yo me voy y os dejo a Pedro y él os pastoreará. No les dijo a los 70 discípulos, yo me voy pero dejo a los 11 discípulos y ellos os pastorearán. Él dijo, envío al Espíritu Santo. Es su sustituto, es su vicario, es su continuador y Él os guiará. Es el líder de la iglesia. Él os guiará. Y Él va a hacer la función de redarguir de pecado, justicia y juicio. Y os va a guiar a toda verdad y conocimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Asimismo, han querido sustituir el Pentecostés por la Virgen del Rocío, la Virgen de la Blanca Paloma. Y la adoran. Y se está celebrando en este momento la romería del Rocío. Hoy 9 de junio y mañana lunes 10, pues será la adoración magna a la Virgen del Rocío. Y adoran la romería del Rocío
como si esta fuera una fiesta de Pentecostés. Restauremos, renovemos el verdadero Pentecostés. Restauremos el verdadero Pentecostés. Como cristianos debemos explicarle a todos que el rocío no es Pentecostés, que es otra paganización más de la iglesia romana. En el año 1054 ocurrió el cisma de Occidente. Esto se conoce en la historia de la iglesia como la separación de uno de los 7 patriarcados que existían hasta el momento. En aquel momento había, siglo XI, 5 patriarcados ortodoxos, un patriarcado copto al norte de Egipto y llegaba hasta parte de Siria, y el patriarcado de la iglesia romana. Y es cuando ellos se separan y se declaran autocéfalos, que tendrían una sola dirección y cabeza, y dicen, y a partir de ahora, la única iglesia en la cual hay salvación es la iglesia católica, apostólica y romana. Y se autoproclaman católicos, que significa además universal, apostólicos, como si los otros patriarcados no tuvieran conexión con el legado apostólico, pero romano, porque esto era lo que los identificaba. Es así, mis queridos hermanos, como comienza esta degradación de la fe, porque allí había un conflicto, y lo que produce el cisma es la lucha entre iconodulos e iconoclastas, los que adoraban imágenes y los que no la querían adorar. La tradición grecorromana tenían semidioses, y el emperador era un semidios para ellos, para los romanos. Así que ellos adoraban y decían, como si antes adorábamos a Augusto César o Adriano o a cualquiera otro de nuestros emperadores, no vamos a adorar a los santos apóstoles. Y comenzaron a iconizar, a crear imágenes y a adorarse frente a ellos, y a pensar que esas imágenes no solamente eran un recordatorio artístico, no, que esas imágenes tenían poder. Y ahí comienza la lucha y ocurre la separación. Y por supuesto, a María comienza a divinizarse. Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III, que conquistó Sevilla y la cristianizó, le encantaba plantar a donde iba iglesias a vírgenes, a la Virgen María. Y así funda, por orden de él, una iglesia, una capilla o ermita a la Virgen de las Rocinas, porque en las Rocinas, cerca de Almonte, había una comunidad, y allí se planta un lugar o santuario. En el siglo XIII esto ocurre, pero unos siglos más tarde comienza a ocurrir en Almonte un proceso que está poco descrito en la historia, pero está en la internet y está en libros importantes. El 18 de septiembre de 1491, el Tribunal de la Santa Inquisición de Sevilla comienza el proceso de 124 herejes en Almonte que habían tenido la influencia del protestantismo y estaban queriendo buscar, y hay referencias de que habían tenido manifestación del Espíritu Santo. Y es por ello que a partir de ahí comienza, y hubo otros brotes de esta manifestación del Espíritu Santo, no solamente en el siglo XV, sino en el siglo XVI luego. Y esto se aplasta, se sofoca. Se dice, estuve leyendo los libros de la Santa Inquisición y hablan en este detalle de Almonte. Dice, se garantizó que los cuerpos fuesen reducidos a cenizas, y durante toda la noche se estuvo poniendo fuego en las hogueras hasta que se logró que al otro día, en la mañana, estuviesen reducidos a cenizas. Otros se retractaron, otros dicen que fueron desterrados a trabajos forzosos en galeras. Pero allí en Almonte quedó una llama de la obra del Espíritu. Y el catolicismo, para tratar de eliminar cualquier vestigio de actividad carismática, pues suplantó la obra del Espíritu y dijo, aquí hay que rendirle culto a la Virgen. Es por ello que en el siglo XVIII, 1728,
se traslada la fiesta de la Virgen del Rocina, que antes era el 12 de septiembre y el 8 de diciembre, se traslada a Pentecostés y se le cambia el nombre de Virgen de Rocina por Virgen del Rocío, simulando y recordando el bautismo del Espíritu Santo como rocío, para que no se continuara con la tradición de buscar el Pentecostés en esa zona. Finalmente, como todos sabéis, en 1919 el arzobispo de Sevilla santifica a la Virgen de Rocina, entonces ya Virgen del Rocío, y se instaura esta tradición que está celebrándose hoy mismo como una tradición de la iglesia con todo el respaldo, y deja de ser religiosidad popular espontánea para instituirse con celebraciones más oficiales. Muchos han endiosado a María, pretendiendo desplazar a Jesús y al Espíritu Santo. Esto es paganismo y es blasfemia. Se dice que Benedicto XVI tenía un documento en el que estaba trabajando para instaurarlo como dogma papal. Recordad que en el siglo XIX, me parece que fue Pío XIII, en el 1854, quien instaura que María, por decisión papal, que María había sido resucitada, ascendió al cielo y coronada reina del cielo y de la tierra y corredentora. Antes del siglo XIX eso no existía y el Papa lo plantó, y ahora se le llama corredentora, como si Jesús necesitara algún apoyo para hacer su obra, o Dios. Amén. El sacrificio de Cristo fue suficiente, total y completo. No necesita de nadie más. Su sangre preciosa es capaz de cubrir todo el pecado de la humanidad. Cordero inmolado, sin pecado. Y el único que no ha tenido pecado. Y el único sin pecado concebido. Porque era Dios. Aleluya. Pero queridos hermanos, Benedicto XVI tenía todo preparado para implantar la dogmática de María dadora de gratia plena, lo que creaba un camino alternativo que lo mismo te podía salvar por Jesús que por María. Escuchaba en una ocasión en la radio que tuneando, tratando de encontrar un canal cristiano, me ha salido en la Radio María y decía para la Virgen de Fátima, que la Virgen de Fátima le había dicho: quien acepta mi devoción le garantizo la salvación. Qué pena, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, esto no ocurrió. Benedicto XVI no siguió de papa y nos libramos en ese sentido de que el catolicismo cayera en más herejías. Queridos hermanos, algunos dentro del propio catolicismo se dan cuenta de que necesitamos un Pentecostés y qué cosa es el Pentecostés y que hay que retornar realmente al Pentecostés. Es por esto que quiero leerle fragmentos de un artículo de Juan Antonio Estrada, filósofo y teólogo, además sacerdote español, que aquí en el Diario de Sevilla hace algunos años, pocos años, escribió justo en esta fecha del Rocío, como le llaman ellos, y que nosotros decimos Pentecostés. De Pentecostés a la Virgen del Rocío. Escribe Juan de Estrada, está en internet y todos podéis tener acceso. Diario de Sevilla, Juan de Estrada, y el título del artículo es De Pentecostés a la Virgen del Rocío. En Andalucía la fiesta de Pentecostés está marcada también por la del Rocío. La blanca paloma no es en la iconografía cristiana una imagen de la Virgen, sino del Espíritu, simbolizando a Dios que desciende para habitar a la persona, transformándola. Una María endiosada como centro de la religiosidad y al margen del proyecto de Jesús ya no es la cristiana, sino que es desplazada por una diosa mediterránea, centro de una religiosidad sagrada que no cambia a la sociedad, ni a la religión, ni al ser humano. Un Cristo sin espíritu no daría continuidad a su proyecto de vida. Una María sin él se convierte en objeto de una religiosidad emocional, folclórica e inoperante. Y entonces no cambia nada, ni la sociedad, ni la religión,
ni la persona. Y el cristianismo se pierde, se cambia por un culto mediterráneo sin más, que no inquieta a nadie. Pentecostés es más actual que nunca, dice el sacerdote Juan Estrada, a quien lo critican por ser carismático. Hay que cambiar la religión y también la sociedad, porque otras son posibles. Creer es comprometerse con el proyecto del Espíritu. No solo hay que indignarse y motivarse, sino hay que comprometerse y convertirse en agentes de cambio. Por sus frutos los conoceréis. Y esto se dirige a los peregrinos del Rocío, a los cristianos andaluces, a las jerarquías eclesiásticas y a todos los ciudadanos de buena voluntad. Comprometerse con esto de palabra y de hecho forma parte de la identidad cristiana, dinamizada por el Espíritu Santo. Cuando esto falta, se traiciona al Pentecostés a costa del testimonio de María, que no quiere ser diosa ni partícipe de una religiosidad inoperante y descomprometida. Interesante reflexión. Y dentro de ellos se dan cuenta de esta realidad, hermano. Resulta evidente que España necesita un verdadero Pentecostés. Resulta evidente que Andalucía necesita un verdadero Pentecostés. Resulta evidente que Sevilla necesita un verdadero Pentecostés. Queridos hermanos, necesitamos dinamizar esta ciudad, esta tierra, que el poder de Dios llegue a cada uno de los hombres y que sean realmente redimidos. Que la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, alumbre a muchos. Necesitamos restaurar el verdadero Pentecostés. El verdadero Pentecostés es bautismo en el Espíritu Santo. ¿Lo quieres repetir conmigo? El verdadero Pentecostés es bautismo en el Espíritu Santo. Es una experiencia poderosa de parte de Dios, por la cual empodera al creyente. Es por eso que la palabra de Dios en Lucas 24:49 nos habla de ella. En Hechos, cuando Cristo lo deja claro que vendría este Pentecostés. En Hechos 1:8, la palabra del Señor, y lo conocemos mucho, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No vayáis a iros de Jerusalén, no comencéis la obra evangelizadora, tenéis que esperar, tenéis que estar allí esperando. Y estuvieron 40 días orando y esperando sin hacer nada hasta que no tuviesen la investidura del poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos muestra en Hechos capítulo 2, los versículos del 14 al 17, cómo Pentecostés significó llenura del Espíritu Santo. Y esta promesa era para todos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras. Porque estos no son ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Vendría esta bendición sobre toda carne en los postreros tiempos. Y allí hace una rehermeneusis, una reinterpretación de la profecía de Joel. La palabra del Señor nos muestra cómo es importante esta llenura del Espíritu Santo en toda la iglesia evangélica. Algunos evangélicos han dicho que estos milagros y el Pentecostés no es para nuestros días. Tal es el caso de MacArthur, un teólogo bautista norteamericano,
que ha planteado el cesacionismo dice que ya no es para hoy el Pentecostés y los dones del Espíritu. Pero la palabra de Dios nos dice que es para todos. Es por eso que en el mismo libro de Hechos capítulo 2 y versículo 2, los versículos del 38 al 39 dice: Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Eres un llamado de Dios? ¿Tú eres un llamado de Dios? Es para ti. Dísele al que está al lado: es para ti. Es para ti, es para ti. Eres un llamado. Oye, que esto es mejor que la lotería. Te has ganado el bautizo del Espíritu Santo. Es para ti. La bendición de Dios es para ti. La presencia del Espíritu Santo en tu vida es para ti. Tenemos que tener gozo. Tenemos que tener alegría. Pentecostés es fundación de la iglesia. Pentecostés es empoderamiento del Espíritu Santo. Pentecostés es inclusión para que todos vengan al conocimiento del poder de Dios. Es equipar a la iglesia para la misión que debe acometer. Aleluya. Es Pentecostés un mandato de Dios a todo creyente. El propio Jesús lo dijo. Y lo hemos leído en Hechos 1, del 4 al 5. No os mováis. Es necesario que seáis llenos. Efesios 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu. La Biblia nos envía, nos ordena, nos encomienda, nos enseña que debemos andar en el Espíritu cada día. Y la evidencia de ese bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Y por eso debemos procurar el hablar en lenguas, como Pablo decía. Y Pablo decía, mire usted que Pablo no estaba en Pentecostés. Pablo viene al Señor luego. Y a donde quiera que llegaba decía: ¿y vosotros recibiste el bautismo del Espíritu Santo? No, hemos recibido el bautismo de Juan. Nos han bautizado en agua, pero de Espíritu Santo no sabía. Pues ven, vamos a orar que esto es para todo el mundo y para todos los que en él creyeren. Y comenzaban a hablar en lenguas. Y decía: yo hablo lengua más que todos vosotros. Y procuraba hablar en lengua. Hasta se vanagloriaba santamente de la bendición de hablar en lengua. Y yo te convoco, necesitamos hablar muchísimo en lenguas. Necesitamos estar hablando en lengua todo el día. Necesitamos tener el radar conectado. Radar conectado, radar conectado. A veces estamos más pendientes del radar de la autovía que de la obra del Espíritu Santo y el radar del cielo que quiere hablarnos a nosotros. Conecta tu radar, el radar tuyo con el cielo. ¡Aleluya! Espíritu Santo, muéstrame cuándo tengo que interceder, por quién tengo que interceder, en qué momento. Guíame, Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué esto? Porque es muy importante que cada cristiano tenga el bautismo en el Espíritu Santo. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. ¿Significa que el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no es hijo de Dios? No, para nada. ¿Significa que el que no tenga el bautismo del Espíritu Santo no puede proclamar y testificar al mundo de la obra de Dios? Para nada. Pero hay una gran diferencia entre ir andando e ir en un coche. Al final usted va a llegar. Al final usted va a llegar. Pero si usted va empoderado, que si de 200 caballos de fuerza, que de 180 caballos de fuerza, usted va muy ligerito y muy cómodo. Así es la obra del Espíritu Santo. No significa que los otros no lleguen, pero los que lo tienen van mejor. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes tenemos la bendición de hablar en otras lenguas, de tener el bautismo del Espíritu Santo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y a los otros los instamos, los convocamos, los animamos. Ha comenzado el momento del fuego. Hoy abrió Pentecostés y vamos a tener varias celebraciones. Hoy te vas hablando en lengua, si no mañana en tu casa, si no en el próximo culto, si no en la celebración del día 22. Yo no sé, pero si tú lo pides, Dios te lo da. Gloria a Dios, aleluya. Es importante
que hablemos en lengua, que tengamos el bautizo del Pentecostés. ¿Por qué? Porque es la fuente del cristiano para recibir poder, para dar testimonio. Y es por eso que dice, y me seréis testigo, no os mováis de Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Y una vez que, condicional, me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Judea era el cosmos más cercano. Cosmos, que no es el concepto que nosotros tenemos de cosmos hoy día. Cosmos es tu espacio más inmediato. Y cuando se habla de la gran comisión, se dice, ese concepto del mundo, predicar el evangelio a todo el mundo, significa predica el evangelio a todo el cosmos. Pero no es que hay que ir a evangelizar a los extraterrestres, no hay que ir a Marte, no. Cosmos en griego significa tu espacio más inmediato en progresión. O sea que voy a que está aquí, en Judea, para los judíos, en Samaria, que saben que no se llevaban bien, es como hablar de otras naciones donde no hay muy buena, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y saben qué era lo último de la tierra? Plus ultra, Sevilla, Cádiz. Esta era la zona de lo último, este era el fin del mundo, pero hasta aquí llegaba el Pentecostés, aleluya, hasta aquí llegaba la prédica, hasta aquí llegaba la orden de Jesús a los discípulos, vete lejos, hasta Hispalenses, hasta Hispania, hasta allá, hasta lo último de la tierra, hasta el borde de Cádiz, allá donde no se ve nada, del Guadalquivir para abajo, vete por ahí para allá predicando, aleluya, es para nosotros también. Es para nosotros también, gloria a Dios. Porque ser bautizado por el Espíritu Santo favorece que sirvamos mejor a Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos muestra cómo cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, este Pedro que negó al Señor, que estaba avergonzado, que decía, le he fallado al Señor, que tuvo que decirle al Señor allí en la orilla del mar, Petros, tú me fileus. Y el Señor le preguntaba, ¿realmente tú me amas? Y él le decía, sí, Señor, tú sabes que te fileus. Y después el Señor cambia el término. Petrus, tú me agapes. Tú me amas como a tu Señor y a tu Dios. Y le decía, apacienta a mis ovejas. Y ese apacentar significa un compromiso de servicio hasta sufrir por. Es ese pastor de ovejas que es capaz de dar su vida luchando con los lobos y que tiene como misión única proteger a su rebaño. Y entonces Pedro le responde al Señor, tú sabes que te fileo. Pero el Señor no quería el amor filus, el amor filial, el amor familiar que Pedro le profesaba. El Señor le estaba pidiendo a Pedro que hablara de amor ágape. Yo te quiero y te amo, Señor, como mi Dios, mi Salvador, y por ti voy a estar dispuesto hasta morir. Pero en la última vez, entonces Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te ágape. Tú sabes que yo te amo como a mi Rey, mi Señor y mi Dios. En esas palabras le estaba diciendo Jesús, Pedro, yo te perdono por haberme traicionado. Yo te perdono por dejarme solo en la cruz. Yo te perdono por haberlo hecho mal una vez más. Yo cuento contigo, Pedro. Pero aún así, se sentía Pedro tan poca cosa, que no fue hasta que vino la llenura del Espíritu Santo sobre él, que le habló a los 3,000 y le dijo, varones hebreos. Y hasta entonces, hasta el día de su muerte, estuvo predicando la palabra de Dios con denuedo, con confianza, con seguridad, sabiendo que el que le había llamado le estaba respaldando. Necesitamos de la unción del poder del Espíritu Santo para servir mejor a Dios. Porque al ser bautizado en el Espíritu, recibimos también poder.
para nuestras propias vidas espirituales, no solo para servir a Dios, para vencer mejor las tentaciones. San Agustín, ese teólogo al cual respetamos y admiramos, de la patrística de la edad antigua de nuestra era, como conocéis, decía que cuando le venían a él las tentaciones, él se hacía 3 cruces en la frente para que se le fueran las tentaciones. Digo, mira qué pena, ¿no? Yo les digo a vosotros, hermanos, que cuando estés en medio de una lucha, una tentación, empieza a hablar en lengua. Aunque no te quiera salir, empieza a reprender y a hablar en lengua. Y tú verás cómo el Espíritu Santo te empieza a inundar y te empieza a capacitar y te empiezas a fajar con el diablo. Diablo, te reprendo y te aplasto en el nombre de Jesús. Y tomas la autoridad espiritual y el Señor te ayuda en medio de la prueba, de la dificultad, de la tentación, de la artimaña del diablo para derrotarte, porque tú eres ejército de Jehová, tú eres ejército del Señor, contigo está el Espíritu Santo de Dios y tú eres el blanco de Él, pero contigo está el poderoso gigante. No prevalecerá el enemigo contra la iglesia de Jesucristo. Es por eso que nos dice Romanos 1:4, luego del 8 al 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si vivís conforme al Espíritu, haréis morir las obras de la carne y viviréis. Ser bautizados por el Espíritu nos da fuerzas para orar con mayor eficacia, lo cual lo ratifica Romanos 8 del 26 al 28. Para amar con más fervor, Romanos 5:5. Para comprender mejor la palabra de Dios, 1 Corintios 2:14, Juan 14:26 y 16:13. Para predicar con mayor eficacia, Hechos 4:8, 4:31 y 1 Corintios 2:4. Hacer las obras de Jesús cuando estamos equipados con el poder del Espíritu, Juan 14:12 y 16 y 16:7. Para tener discernimiento espiritual, Romanos 8:16. El hablar en lengua con la llenura del Espíritu Santo debe cultivarse regularmente y debe ser parte de la vida devocional del creyente. Esfuérzate por hablar en lengua. Y si alguna vez recibiste el bautismo del Espíritu Santo y lo tienes medio dormido, despiértalo. Y haz esa herramienta tu herramienta diaria. Tu herramienta diaria. Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice la palabra, con gemidos indecibles. Y Él sabe qué decir delante del Padre a favor nuestro, a favor de los que están con nosotros. Amén, gloria al Señor. Queridos hermanos, es importante que entendamos que solo así podremos llegar al plan de Dios, a ese cumplimiento de una explosión del poder de Dios donde quiera que te encuentres. Muchas veces pensamos que para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, tiene que venir un gran evangelista. Tiene que estar el pastor. Tengo que haber tenido 7 días de ayuno, o 14 o 21. Dios quiere usarte en medio de tus circunstancias. Tú solo necesitas estar capacitado y en conexión con el Espíritu Santo. Yo recuerdo en una ocasión que como pastor me invitaron a ver a una hermana que había tenido un accidente. Me dicen, mira que es que ha tenido un accidente de hace 2 días y está en casa, fue al hospital de urgencia y le dijeron que está muy policontusa, con heridas, llena de suturas por todos lados, pero está allí en casa. Entonces, bueno, pues yo fui a verla, a visitar, ahí estaba toda la familia, entró al cuarto donde estaba la hermana acostada. Y cuando estoy en medio de la visita, dándole palabra de ánimo, esa hermana dice, no puedo mover el pie, no puedo mover la pierna, mamá, no puedo mover el brazo, ¿qué me pasa? Y empieza a llorar, no puedo, y se levantaba y se le caía y se le bajaba, no puedo. Estaba yo presenciando un accidente vascular encefálico de tipo derrame de hemisferio cerebral izquierdo y tenía ya una hemiplegia derecha en instauración progresiva y rápida. Eso es una emergencia quirúrgica, neuroquirúrgica y médica en general. Y yo dije, Señor,
tú no me trajiste aquí para ser camillero del hospital. Tú me vas a ayudar. Entonces toda la familia se puso en pánico, lo normal. Le dije, bueno, si queréis poder ir llamando a la ambulancia, lo que queráis, pero yo voy a orar. Y comencé a orar y en ese momento yo comencé a reclamar la presencia de Dios, la obra del Espíritu Santo. Yo dije, Señor, yo te pido que tú envíes a tu Espíritu Santo para salud de esta hermana, en el nombre de Jesús. Y empecé a orar por aquella joven y comencé a reprender y comencé a reprender y comencé a reprender. Y de pronto yo comencé a sentir que se ponía denso el ambiente. Y comencé a ver como una nube densa que era visible con mis ojos. La única vez en mi vida que la he visto. Comenzaba a salir así del techo y empezaba a bajar. Y yo comencé a hablar en lengua, a reprender, guerra espiritual. Declarando salud, declarando el nombre de su bendición. Declarando que ese accidente vascular encefálico desapareciera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquella nube siguió bajando, siguió bajando. Eso pudo tomarnos unos 20 minutos. Eran las 3:45 de la tarde cuando en ese momento yo comencé a reprender. Y aquella nube iba bajando, bajando, bajando. Y yo ahí fajado con... La familia se quedó por la presencia del Señor quieta, estática. No llamaron a la ambulancia. Y se quedaron orando todos, pidiéndole a Dios una intervención. Y cuando aquella nube cayó sobre la hermana, comenzó el cambio. Empezó a decir, ay, aleluya, ay, estoy moviendo los dedos del pie, ay, aleluya, comienzo a mover la mano. Y yo comencé a reclamar y alabar al Señor, alabar. Aquello era una densidad de la presencia de Dios fabulosa. Y Dios la sanó. No hubo accidente vascular encefálico, no hubo hemiplegia. Estaba caminando a los 2 días perfectamente. Dios hizo el milagro. Pero lo que más me llamó la atención fue que al otro día yo recibo una llamada de una hermana que estaba en otra provincia. Y me dice, pastor, ¿qué le pasaba a usted ayer a las 3:45 de la tarde? Le dije, mi hermana estaba intercediendo por una hermana en medio de una situación muy difícil. Pastor, en ese momento el Espíritu Santo me tiró de rodillas y comencé a hablar en lengua y comencé a batallar y a batallar y a batallar. Y yo lo veía a usted y usted estaba orando por una enferma, pero venía una paloma blanca y se posaba sobre la cabeza de esa persona y le comía una cosa oscura, negra que tenía dentro de la cabeza y se metía la paloma y picoteaba y se llevaba eso negro y se iba. ¡Aleluya! El Espíritu Santo cuando opera en la iglesia de Jesucristo ocurren milagros. Yo no había ayunado 3 días, cuando usted se pone en las manos del Señor y reclama la autoridad y el derecho que usted tiene a tener el poder del Espíritu Santo, el Señor te respalda. Es tu derecho, es tu derecho, es tu derecho. Es tu derecho, es tu derecho, es tu derecho, confiésalo, es mi derecho. Yo tengo el derecho a tener la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo tengo el derecho a que se manifieste en mi vida la obra del Espíritu Santo. Yo tengo el derecho, yo tengo el derecho, yo tengo el derecho, yo tengo el derecho, yo tengo la autoridad en el nombre de Jesús. Es tu derecho recibir la promesa del Espíritu Santo. Usar la obra del Espíritu Santo en tu vida y vivir el gozo y la bendición de tenerle. ¿Cómo podemos ser entonces llenos del Espíritu Santo? Hoy, día de Pentecostés, hoy, en estos días. ¿Cómo yo puedo? ¿Cuántos de aquí quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua que otra vez no le han tenido antes? Gloria a Dios, levanta la mano en fe, levanta, es para ti, aleluya, dale un aplauso al Señor, es para ti, y para todos los que en Él creyesen, y para todos los que en Él creyesen. 3 pasos que debes dar antes de ser lleno del Espíritu. Debes ser genuinamente nacido de nuevo. Hechos 2:38 nos dice la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y hecho esto, recibiréis el don del Espíritu Santo. Juan 14:17 también lo plantea. Debes además tener hambre y sed de Dios. Mateo 5:6 y Juan 3:37.
Si alguno tiene sed de mí, dijo el Señor, venga a mí y beba. Y Juan 7:37, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tienes tu hambre del Espíritu? ¿Te das cuenta que lo necesitas? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¡Aleluya! Debes entonces estar dispuesto a obedecer. Porque no te están dando una superarma para que la guardes en el armario. O para no usarla. Te la está dando para que obedezcas y hagas lo que el Señor te manda. Hechos 5:32 nos habla de la importancia de obedecer la obra del Espíritu en nuestras vidas. Usted recibe el Espíritu Santo por fe. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Es una cuestión tuya con Dios. Señor, yo lo quiero para mí. Decía el Señor Jesús, si los padres malos le dan a sus hijos cosas buenas, ¿acaso el padre al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿Y a quien le pide pescado le dará una serpiente? Si esto hacen ellos que son malos, ¿cuánto más no hará mi Padre que está en los cielos? ¡Aleluya! Lo recibimos por fe. La fe es esencial para recibir la respuesta de Dios. Gálatas 3:2, 3:5 y 3:14. Lo puede leer en casa usted luego. Debe creer a Dios por el Espíritu. Juan 7:38. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Haga usted entonces en fe estos 3 pasos. Pida por fe, con fe. Pida con fe, Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Los que no lo habéis recibido hasta hoy, Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Díselo. Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Díselo en fe. Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Pídelo en fe. Lucas 11:9 y 13. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Recibe por fe. Lucas 11:10. Marcos 11:24. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Actitud de fe. Señor, ¿no es para todos los que creyeren? Yo creo en ti. Señor, yo lo quiero, yo lo necesito. Y hable por fe desde su interior. Hay hermanos que cuando se le está ministrando el bautismo del Espíritu, dice, Señor, dámelo, dámelo, yo quiero recibir, dámelo. No, si el Señor sabe que tú lo quieres, si has pasado porque estás en fe. Entonces no se lo sigas pidiendo. Comienza a creerle al Señor, comienza a alabar al Señor. Yo te alabo, Señor, yo te bendigo, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, yo te bendigo, qué lindo tú eres, qué bueno tú eres, qué maravilloso tú eres. Y deja que tu lengua se vaya enredando, ahí el Señor te va a dar algo y si se enreda la lengua, tú hablas lo que el Señor te dé. No te pongas de inspector de la Real Academia Española, que no, que no. No te pongas a pensar, tú ponte a adorar al Señor y que Él te dé lo que Él quiere y tú habla lo que Él quiera, porque si estamos creyéndole a Él y confiando en Él, ¿le dará acaso un niño, un padre a un hijo que le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuánto más no hará nuestro Padre que está en el cielo? Vamos a creerle a Él, vamos a pedirlo en fe, vamos a confiar en Él. Pida con fe, reciba con fe y hable por fe desde su interior. Hoy es un día importante. Y yo creo que tenemos tiempo para ministrar algo, pastora. Tengo la autorización. Hoy es un día importante. Y yo quiero convocar a los hermanos. Hay 2 cosas que quiero hacer. Número 1, orar por los hermanos que tienen situaciones difíciles. Situaciones que están enfrentando. Y quiero que esos hermanos se pongan en pie donde quiera que estén allí. Solamente se pongan en pie para orar por usted. Y luego vamos a ministrar bautismo en el Espíritu Santo. Y el que quiera recibir va a pasar aquí. Y vamos a orar un corto tiempo, pero bendecido. Y el Señor va a bendecir y va a bautizar. Amén. El bautismo del Espíritu Santo es Dios que lo da. Yo recuerdo el testimonio de mi madre, que nació en una iglesia bautista hasta su juventud. Y un día orando,
Le dijo, Señor, ella entendió, leyendo la palabra, la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Le dijo, Señor, yo no quiero ir a un culto esto pentecostal, que me oren arriba ni nada de eso, Señor, que a mí me da un poco de apuro. Yo te pido que tú me lo dejes en silencio. Y de rodillas, en su casa, en su dormitorio, orando, empezó a hablar en lengua. Entonces el Señor sabe, pero hoy vamos a ministrar aquí porque hoy algunos van a recibir el toque.